Vamos a ver, ahora. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a este canal, Historia y Cristianismo. Vamos a seguir aquí estos dos compañeros, vamos a seguir con este viaje por la historia cristiana. Vamos a seguir un poco hablando. Esta vez vamos a hablar de la confrontación entre cristianismo y el mundo judío, ¿vale? Porque hay mucha confrontación, muchos diferentes puntos de vista, diferentes concepciones del mundo que chocan en este emocionante siglo I antes de Cristo y también el siglo I después. ¿Vale? Es el pistoletazo de salida para algo que acabará por reventar el Imperio Romano. ¿Vale? No, es uno de los factores, para mí el decisivo, ¿no? Pero en fin, hay otros que se unen, pero como ya iremos viendo. Entonces empezamos a desgranar un poquito esa confrontación. Ahora haremos un pequeño resumen de lo que dijimos una de las cosas que dijimos en el vídeo pasado con respecto a esa confrontación del mundo judío, o sea, el mundo romano y el cristianismo y Jesús de Nazaret. Y ahora vamos a seguir con la segunda parte del pastel. Vamos a decir la segunda parte, que es el mundo judío. Pues sí. Pues nada, aquí, ¿cómo estamos, Eri? Pues muy bien, con ganas ya de esta segunda etapa del viaje. Y si en la primera pues vimos el choque, intentamos analizar un poco el choque entre lo que supuso la penetración del cristianismo en Roma y ver realmente cuáles eran los dos modelos que existían, sobre todo desde el punto de vista religioso y social, o social y religioso, y cómo se dio esa confrontación, qué es lo que explica, intentamos analizar un poco qué es lo que explica esta confrontación. Pues hoy vamos a ver lo que supuso la figura de Jesús y lo que se desarrolla a partir de ahí versus el mundo judío, es decir, el contexto geográfico, social, sobre todo social y religioso del momento, y también buscando entender cómo era el contexto en el cual la figura de Jesús llega y empieza a penetrar en la sociedad judía, y también cómo se da el choque, qué elementos explican el envite, el conflicto, el choque, porque también supuso un choque para el mundo judío la figura de Jesús, porque creo que se esperaban, la tradición además hablaba, o la interpretación que hacían de la tradición para el mundo judío, esperaban otro tipo de personaje, de figura, creo. Y Jesús rompió algunos esquemas. Muchos. Exacto. Una cosa antes que nada, bueno, en primer lugar, acordaros de suscripción, campanita y darle ahí un buen like, que bien se lo merece. En segundo lugar, muchos estaréis diciendo, bueno, aquí estos dos pavos están aquí hablando de Jesús de Nazaret, dando por sentado que existió. Pues sí. Bueno, en primer lugar, no relájense, ¿vale? No vamos a llegar a eso, vamos a llegar vamos a hablar hablaremos posteriormente en otro vídeo, o sea que aquí vamos a hablar de todo, porque como no nos gusta resumir, pues vamos a hablar de todo y vamos a hablar del Jesús histórico, ¿vale? Porque hay gente que no es historiadora porque se dice que sí, Jesús no existió, Jesús de Nazaret no existió, que hablamos de algo que inventado por la Iglesia Católica, por el cristianismo, y no. Jesús de Nazaret, y además eso está admitido por los historiadores, el 99% de los historiadores, siempre hay alguno pues, de su padre y de su madre, ¿verdad? Correcto. Pero el 99% de los historiadores, ateos también, admiten la existencia de Jesús de Nazaret. Hablaremos un poco de todas esas etapas que tuvo esa búsqueda del Jesús histórico, pero no es que demos por sentado, o sea, los historiadores dan por sentado, o sea, dan como fijo la existencia, fijo como real, quiero decir, la existencia de Jesús de Nazaret, ¿vale? Así que no estamos hablando de algo etéreo sin las nubes, no, algo real, ¿vale? Sí. Otra cosa es la creencia de que Jesús de Nazaret es Jesucristo, que eso ya pertenece al mundo teológico, mundo espiritual, y ahí ya, pues en fin, hay gente que lo cree y hay gente que no, nosotros sí, pero bueno.
eso ya pertenece a algo que se escapa del ámbito de la historia. Oye, en cualquier caso, el mundo judío vivió la aparición de la figura de Jesús como algo realmente muy trascendente, traumático, Claro. rompedor. Y más allá de las cuestiones teológicas, como tú dices, Natalia, la figura histórica de Jesús es prácticamente indiscutible. Es decir, yo creo que no hay historiador riguroso que discuta la existencia histórica de Jesús. Otra cosa, como dices, es si creemos o no en que Jesús es Dios y en su divinidad. Esa ya es otra cuestión. Pero creamos o no, tengamos esa fe o no, lo que es un hecho es que tuvo una trascendencia histórica para Israel, para el pueblo judío, y que nos ha marcado la historia y la cultura y la manera de vivir. Para bien y para mal, nos guste o no, que cambiaríamos cosas, que habría cosas que nos gustan, otras que sí, otras que no, pero en cualquier caso nos ha marcado. Con lo cual la huella histórica está ahí y este canal lo que pretende es básicamente eso, ¿no? Fundamentalmente recorrer esta huella histórica y, bueno, las cuestiones teológicas, pues al final yo creo que esto da lugar a otro canal que a lo mejor algún día creamos, pero ahí ya sí que especificaríamos que exige una cierta dosis de fe. Aquí, en cambio, no la pedimos. Solo pedimos eso, ¿no? Que nos den al me gusta, que se suscriban, eso sí, y ganas de aprender, en todo caso. Y, obviamente, también de que nos planteen dudas, que nos planteen cuestiones, incluso, pues, discrepancias que algún oyente, algún usuario del canal pues pueda tener, pues también podemos. Esto, evidentemente, siempre enriquece y para eso estamos, para intentar abrir camino y explicar un poco esta huella que nos ha marcado tanto. Así que yo creo que, Natalia, ya podemos Vamos para allá. Empezar la etapa de hoy. Bueno, para hacer un poquillo de resumen, porque la confrontación, hablamos de la confrontación en el mundo, con el mundo romano, pero también entre romanos y judíos también había confrontación, como ya pues un poco anunciamos en el vídeo anterior. Y es que son concepciones del mundo que ya parten de ser muy distintas. El mundo romano, al romano no se le pregunta si cree o no cree. El romano lo que pretende es cumplir con una serie de ritos que el mos maiorum le ha dicho que tiene que hacer, es decir, el mos maiorum, que es una palabra que hace referencia a la costumbre, ¿vale? La costumbre de sus ancestros, la costumbre general, las tradiciones, ¿vale? Le dice que tiene que cumplir con ciertos ritos para llevarse bien con los dioses, es decir, para la Pax Deorum. Cosa que marcará posteriormente el porqué de las persecuciones. Claro, cuando el mundo cristiano va en contra de la idolatría, claro, eso rompe el mos maiorum, porque porque hay que hacer una serie de ritos al emperador y los cristianos dicen que no. Entonces ahí viene, eso es un poquito pues el resumen del resumen. Claro. De esa confrontación que vimos en el mundo, o sea, en el vídeo pasado con el mundo romano. Y ahora aquí hablamos al mundo judío, que habla de una revelación a Moisés, una serie de leyes, una revelación de Dios a Moisés. Entonces, en el mundo romano no hay revelación, en el mundo judío sí. Pues es el primer punto de diferencia. Entonces, ¿y de quiénes vamos a hablar? Pues de los señores estos, dinastía herodiana. Hay multitud de Herodes, o sea que no parpadeen porque se perderán. Se los van a perder. Si ¿Es como una lista de los reyes godos, Natalia? Total. No me la sé. No me la sé, pero sé que es larga. Pues aquí es igual. O sea, Herodes que está por un lado, Herodes el Grande, Herodes Antipa, Herodes Filipo, Herodes Arquelao, Herodes Agripa I, o sea, primero, Herodes Agripa II, Herodes... Sí. Hay muchos Herodes, así que no parpadeen que se lo van a perder. Como las carreras de Fórmula 1. Exacto, sí, estamos aquí cogiendo el símil deportivo que siempre va bien. Entonces, ¿hasta dónde hay que remontarse para ver un poco, seguir un poquillo? Aunque contexto, danos contexto, el orden de acontecimientos, el orden de factores que dieron este producto. Bueno, pues nos tenemos que ir a la revuelta de los macabeos, es decir, hace mucho. Que está relatada en el libro de los macabeos.
la revuelta entre los judíos contra el Imperio Seleucida, que no voy a hablar del Imperio Seleucida porque entonces haría falta otro vídeo más y no... Esto sería muy largo. El mundo judío, vamos a intentar resumir en ese aspecto, porque si no, no acabamos hoy y no puede ser. Entonces, el caso es que ahí ya vemos Un momento, ¿los macabeos quién eran? Son una familia de judíos que comienzan con Judas, otro Judas, porque no está solamente el Judas que todo el mundo, la tradición cristiana conoce, hay otro Judas que es el que comienza esa revuelta de los macabeos. Vale. Macabeos o asmoneos, ¿vale? Tienen esos dos nombres. Vale. Entonces, el reino de Judea, hay que hablar primero del reino de Judea, que ya pues lo rastreamos de hace ya mucho tiempo, del 920 a.C., ¿vale? La revuelta de los macabeos es un poquito después. Entonces, ya nos iríamos al año 63 a.C. Entonces, tenemos a un asmoneo, un macabeo, que se llama Juan Hircano II, que es hijo de dos señores, Alejandro Janeo y Salomé, que se convierte en sumo sacerdote de Judea en el 67 a.C. O sea, sumo sacerdote, digamos, es la persona más importante, la persona que puede hacer los sacrificios de expiación en el templo. Es decir, hablaremos un poquito después de esas funciones que tiene el sumo sacerdote, ¿vale? Para el mundo judío. Luego será depuesto por su hermano Aristóbulo II. Este es el momento en el que anda por Roma Pompeyo, ¿vale? Es un momento de Pompeyo. Dentro de poco comenzarán las guerras pompeyanas, ¿vale? Para que la gente se sitúe un poco también en la historia de Roma, qué está pasando mientras tanto. A ver, para nuestros usuarios, quien quiera saber de historia de Roma, al canal de Natalia. Sí, eso. Mira, aprovecho Rincón de Historia TV, un canal maravilloso que revitalizaré, si Dios quiere, que también tengo una lista de reproducción maravillosa del Jesús histórico, o sea que ahí podéis también después de darle me gusta a este canal, os vais al del Rincón de la Historia TV y también le dais el suscribiros allí. Y esa del Castillito, pues esa soy yo. También es muy interesante como complemento más histórico, no del cristianismo, sino del momento histórico en sí. Es una buena herramienta. Bueno. Entonces, pues tenemos ahí esa pelea, ¿vale? Aristóbulo II y Hircano II. Entonces, mientras tanto, están ahí en esa pelea. Pompeyo está viendo a ver qué hace con estos dos hermanos, ¿vale? Al final será Hircano II el que pues, sea el sumo sacerdote y el narcos, es decir, el líder del pueblo. Llega por un lado Antípatro, no veas el nombre, ¿verdad? Porque los nombres del mundo antiguo, como ya estaréis viendo, pues son maravillosos, fáciles de decir, pues en fin, esas cosas, ¿verdad? Son un sufrimiento estudiando la carrera. Sí, imagínense el sufrimiento, es una cosa que... ¿Y quién es este hombre? Bueno, se convirtió en el segundo de a bordo, por así decir. O sea, por un lado tenemos a Hircano II como sumo sacerdote y luego tiene como ministro, es decir, un cargo más abajo, Antípatro, que es un idumeo, es una persona del reino de Edom. Hablaremos de esto. Una de las provincias, uno de los reinos que están ahí también en el Próximo Oriente. Entonces, el caso es que Antípatro, que era muy listo, era muy espabilado, se convirtió en cliente. Es decir, que cliente en el mundo antiguo es, digamos, como, no es lo mismo que servidor, pero es como el amiguete. Amiguete que cuando yo te llame tienes que venir. Quiero decir, como diría la canción, si tú me dices ven, lo dejo todo, pues eso es lo que hace el cliente. Si la persona te dice ven, pues tienes que ir. Claro. Entonces se convirtió en cliente de Pompeyo, pero también de Julio César. Se quiso llevarse bien con Julio César, porque claro, están viendo que están en guerra. Entonces, claro, pues hay que llevarse bien con los dos porque, en fin, a ver quién gana, ¿no? Entonces, como ya pues, nuestros oyentes sabrán, Pompeyo es derrotado, Julio César está en el poder y entonces nombra a Antípatro administrador de Judea
o sea, etnarcos, epitropos, perdón, administrador de Judea, y le otorga la ciudadanía. Entonces, designa como gobernador de Judea a su hijo Fasael, mientras que a Herodes, encantado Herodes, y aparece aquí el señor Herodes, lo nombran gobernador de Galilea. Siempre que estoy leyendo historia y sale un nombre que conozco es como... ¡Tin, tin, tin! Este me lo sé. Este me lo sé. ¿Qué? Este me lo sé. Este nombre sí, me suena. Pero mira, ya están aquí. Ya llegaste. Ya llegaste. Entonces, Antípatro fue asesinado en el 44 a.C. y Fasael se suicidó, así que Herodes se queda con todo. Herodes se queda con el poder. Entonces, se había casado con Mariana, hija de Cano, para formar parte de la familia de los asmoneos y así pues tener una posibilidad de tener el trono de Judea. Entonces, vamos a ver más cosas por aquí. Bueno, aquí hablaremos de estos dos señores, estos dos pavos que he puesto ahí detrás. Exacto. La gente... En el 40, bueno, el sonado le ofrece al señor Herodes el Grande, el título de rey de los judíos, como relata Josefo, que lo vemos aquí el texto, creo. Lo he subido, ¿verdad? Sí. Una vez levantado la sesión del Senado, Antonio y César, es decir, Marco Antonio, ¿vale? El señor Marco Antonio, llevando, sí, el amante, amigo con derecho a roce de Cleopatra, ¿verdad? Llevando a Herodes en medio y precedidos de los cónsules y restantes autoridades, se dirigieron a ofrecer un sacrificio a depositar el decreto en el Capitolio. Así fue como él obtuvo el trono, habiéndolo alcanzado la Olimpiada 184, cuando eran cónsules Domicio Garbino, por segunda vez, y Cayo Asinio Polio. Esto es de señor Flavio Josefo. Entonces, los romanos, sin embargo, no le permitieron reinar hasta que no derrotaran a los partos. Es un imperio asiático, que son los intermediarios entre unos pueblos y otros, porque por ahí va la ruta de la seda. ¿Vale? La ruta de la seda, la ruta comercial más importante del mundo antiguo, que va desde el siglo II a.C. al siglo XV después de Cristo. Dime que no te he perdido, Eric. No, estoy escuchándote muy atentamente. Vale. Suscripción, no olvidéis, suscripción al canal y esas cosas. Entonces, Herodes el Grande pasa a ser rey una vez derrotados los partos en el 37 a.C. Estamos ya cerquita ya, 37 a.C. Entonces, el caso es que ve como en este momento un señor llamado Octaviano, pues anda por ahí, que quiere hacerse acaba haciéndose un nombre, ¿vale? Augusto, y además es un nombre muy interesante, porque Augusto, Octaviano, pasa a ser Augusto. Augusto viene de augur, ¿vale? Que es un sacerdote del mundo romano. O sea, ya vemos cómo Augusto ya intenta divinizarse, entonces Herodes quiere hacer algo parecido. Entonces, por eso empieza una serie de construcciones, una campaña de construcciones sin precedentes y matando a todo aquel, incluyendo gente de su propia familia, de que sospechara fuese una posible amenaza a su posición o que apoyara a algún rival. Y esto explica el contexto de la matanza de los inocentes, ¿vale? Que aparece en el Nuevo Testamento. ¿Vale? Al oír a una serie de reyes que vienen de la otra punta del mundo decir que ha nacido el rey de los judíos, pues eso es por lo que va por él. Josefo narra otra historia igual de cruda. Cuando su salud estaba muy mal y anticipaba su propia muerte, quiso asegurarse que muchos le lloraran debidamente cuando muriera y ordenó que se reunieran todos los notables de Judea en el hipódromo de Jericó, donde serían cosidos a flechazos en cuanto recibieran la noticia de su fallecimiento. Sin embargo, fueron liberados por Salomé, la hermana de Herodes. O sea, estamos hablando de un rey que hizo muchos amigos. Sí, Antes de morir, en el 4 a.C., Herodes lega todo a los 3 hijos que pues quedaron con vida porque no le dio por matarlos. Es el señor Antipas, Herodes Filipo y Herodes Arquela. Estos ¿Vale? son los hijos. Son los hijos de Herodes el Grande.
Esto es. ¿Qué quién es Antipas? Pues el pavo de la derecha. Vale, el Antipas es el de la derecha. El pavo de la derecha, ¿vale? El que se casó con... Bueno, estaba casado con Pasaelis, ¿vale? Pero es el que pues le da por juntarse con Herodías, que aparece en el Nuevo Testamento, razón por la cual Juan Bautista pues le manda un poquito a freír gárgaras con aceite de oliva. ¿Este es el que tuvo problemas con Juan el Bautista? Este es. ¿Por qué esos problemas? ¿Por qué con Herodías? ¿Por qué? Vamos a hablar de... Bueno, primero, bueno, ¿y por qué el de la izquierda? ¿Por qué mandan a Roma al de la izquierda? Bueno, pues porque Arquelao, los territorios que le dio, bueno, Augusto es el que ejecuta el testamento, y le da, a Arquelao le da el título de narcos de Judea, Samaria e Idumea, a Herodes Antipas recibió el título de tetrarca de Galilea, o sea, gobernante de una cuarta parte, es decir, de Galilea y Perea. Y Filipo es el que gobierna Gaulanítide, Batanea, Traconítide y Auranítide. Qué bonitos nombres para tres provincias. Esto me acuerda a mis años de carrera con estas asignaturas que una pesadilla los nombres. Entonces, pero sin embargo, se repitió pronto de darle nombre al Arquelao, lo manda a la Galia en el 6 después de Cristo, lo destierra para allá, y combinó sus tres regiones en la provincia imperial de Judea, y a partir de ese momento se suceden unos 14 gobernantes romanos. Del 26 al 36 es el momento de nuestro amigo señor Pilatos, el pavo de la izquierda. El pavo de la izquierda. Vale, ya tenemos aquí toda la gente, toda la peña. Así presentada. Ya tenemos a los dos protagonistas principales, dos de los muchos protagonistas. Luego está Caifás, que veremos a ver de dónde sale Caifás, que no nace de la tierra como las patatas. ¿Vale? Ese sería el tercer protagonista. Pero bueno, ya tenemos ahí dos situados. ¿Y por qué lo mandan para allá? Bueno. Entonces. De Herodes Filipo, pues parece que fue un buen gobernante, hasta que murió en el 34 después de Cristo. Entonces Tiberio es el que ordena que su región pase a formar parte de la provincia de Siria. Calígula dijo que va a ser que no, y 3 años después hizo a Herodes Agripa I, rey cliente de la antigua, de esa tetrarquía de Herodes Filipo. O sea, otro Herodes por ahí. Entonces, a ver. Estoy minimizando y sacando ventanas. Espero tener los apuntes en digital. Sí, es una cosa que tendría que tener otra pantalla para verme. Pero claro, siempre cuando saco una pantalla con la presentación, claro, no te veo. Digo, uy, no, yo no sé dónde se está viendo. Hay cosas de amateurs, pero en fin, no dejéis de darle like y esas cosas, y suscribiros y compartir mucho. En breve cogeremos el nivel pro. Bueno, el caso, bueno, lo decimos, lo de Herodías. ¿Por qué está tan enfadado Juan el Bautista? Pues en fin, Herodías era la nieta de Herodes el Grande. Entonces, por eso está tan enfadado. Entonces, quiere juntarse con Herodías, básicamente, para tener una posibilidad de un poco restaurar ese reino que había antes, el reino de Herodes el Grande, el reino de su padre. Entonces, intenta hacer una serie de, triquiñuelas para, deshacerse de Pasaelis. El padre de Pasaelis dice, ¿a dónde vas tú? Sí. Y ahí se le acabó el chollo. Entonces Flavio Josefo dice que eso fue una especie de justicia poética. Lo que le hicieron a Juan el Bautista, que como sabrán, pues lo dice el Nuevo Testamento, pues le mandó que le cortaran la cabeza. ¿Y quién era? Sabemos cómo muere, pero ¿quién era Juan? Para quien no sepa quién es este personaje, Juan el Bautista. Señor Juan el Bautista, ¿quién era? Pues era
primo, si no recuerdo mal, ¿no? De Jesús de Nazaret. Primo de Jesús. Que es el que comienza a predicar antes de Cristo, o sea, antes de la llegada de Jesús de Nazaret oficialmente, le iba a bautizar. O sea, este es el. Venid, preparad el camino al Señor, añadad sus enteros. Pues es el que le llaman el precursor, ¿verdad? La voz y de hecho, es relevante porque Juan el Bautista ya sí que está predicando la necesidad del bautizo por perdón de pecados con agua. Luego, esto quizá ya pisa la teología, pero históricamente tiene su importancia porque digamos que Juan el Bautista es un personaje menos incómodo para los judíos, aunque luego acaba como acaba, pero está ya anunciando lo que va a venir y ya de alguna forma no genera la misma incomodidad que Jesús, es un personaje algo menos incómodo, pero ya empieza a tocar un poco las narices a la cosmogonía, a la cosmovisión que tiene el mundo judío sobre lo que la tradición estaba marcando y lo que estaba ya anunciando, ¿no? Hablaremos un poquillo de eso porque tiene que ver un poco con los cargos que le imputarán a Jesús según el derecho judío. Y claro, son cargos que no comete Juan, pero comete otros. Exacto. Pero hablaremos de esto un poquito de spoiler, no vamos a hacer spoiler, o sea que quedaos hasta el final del vídeo y hablaremos de esto. Una de las cosas que vemos, que no estaba poniendo yo los banners, joder, yo lo he puesto para algo, es... ¿Ves cómo no? Esto es el calor. Entonces, que nos metemos tanto en la historia que al final las cuestiones técnicas de las cosas quedan en un segundo plano. Es un poquito de cabreo, un poquito de confrontación también entre ellos, judíos contra samaritanos. Vemos algunas referencias en el Nuevo Testamento, ¿no? De que los judíos pues no ven muy bien a los samaritanos. Y claro, también forma parte de ese contexto, ¿no? Saber el por qué, dónde viene el problema, ¿no? ¿Qué problema? Es decir, ¿por qué es relevante esta controversia que tú señalas aquí? Para el tema que estamos hablando, ¿eh? Porque es una de las razones por las cuales lo mirarán mal. Exacto. Porque, como tú explicarás, judíos y samaritanos en principio no se llevan muy bien, ¿eh? Es un poco lo que tú nos vas a explicar, y de ahí Jesús no va a hacer distinción de personas entre judíos y samaritanos. De hecho, la Escritura narra diferentes momentos en los cuales se encuentra con samaritanos y no hace distinción, pero realmente para un judío esto no era posible. Además los pone como ejemplo. La parábola del buen samaritano es un ejemplo. Exactamente. O sea, lo pone como ejemplo de buen comportamiento. Entonces, claro, que use a un samaritano de buen comportamiento, pues es como... Exacto, no solo tiene el contacto, sino que además los pone como ejemplo de buen comportamiento, de modelo ético casi, ¿no? Diríamos. Básicamente. De buenas obras, ¿no? Por tanto, es interesante ver lo que tú vas a explicar ahora, que es esta diferencia, este conflicto. Pues a ver, tenemos en el Antiguo Testamento 12 tribus de Israel, ¿verdad? Entonces los samaritanos se consideraban descendientes de las antiguas tribus de José, Efraín y Manasés, y los sacerdotes levitas que habían vivido en Siquem, ¿vale? Dentro de las tribus de Israel tenemos la tribu de Leví, que es la tribu que, según el Antiguo Testamento, pues queda reservada como los sacerdotes, ¿vale? Los oficialmente hablando sacerdotes del pueblo de Israel. La versión judía sobre el origen de los samaritanos se basa en la pérdida de identidad judía por mezcla de razas, ¿vale? La historia de Israel pues, pasa por diferentes momentos de deportación. En el siglo VI a.C. vienen los babilonios, en fin, hay varios momentos de deportación, momentos tensos. Entonces, es lógico pensar que la deportación del pueblo de Israel no pudo ser realizada de una forma total, sino que fueron deportados los personajes más importantes y sus familias, momentos de pues, mucho disgregación, segregación, no, de mucho disperso. Están todos dispersos. Mucha dispersión, que no me salía la palabra. Si es que es el calor. Si es que tengo calor. Es que hace mucho calor. Entonces, si se acepta esta hipótesis, las consecuencias inmediatas serían que los israelitas que se quedaron, al carecer de líderes, se dejarían absorber por pueblos paganos, perdiendo cultura y costumbres ancestrales. O sea, no serían ya judíos reales. Para los judíos
de la época de Jesús, ¿no? Claro, los samaritanos por eso ya no serían judíos reales. Ese sería. Algunos eruditos creen ahora que la comunidad samaritana la iniciaron en el periodo helenístico, la familia gobernante y la nobleza de Samaria les habían quitado el poder político. Entonces, esta familia y esta nobleza se habían establecido en la antigua ciudad de Siquem y la habían reconstruido. Después de establecerse en Siquem, el grupo construyó un santuario en el monte Gerizim, o Gerizim, sería Gerizim. Gerizim. Perseguido por sus propios sacerdotes, consolidándose como una entidad religiosa separada. Entonces, la mayoría de los judíos despreciaron a los samaritanos por dos motivos. Muchos de ellos seguían el estilo de vida del mundo romano e ignoraban la ley de Moisés. Ya veremos un poquito, sobre todo el mundo fariseo, que eso es muy de la ley, no solamente de la ley de Moisés, sino de toda la tradición oral. Todo lo que se diga, además de la ley de Moisés, también hay que cumplirlo. Por lo tanto, hablamos de un número de mandamientos que llegaban a las 3 cifras. O sea, que por tanto, el fariseísmo, los fariseos era la ley de Moisés más toda la cuestión de todo el mundo de la tradición, la dimensión de la tradición oral, en cuanto a preceptos y a reglas de manera de vivir, incluso hacían maneras, según aparece en el Nuevo Testamento, para librarse de cuidar de sus padres. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Sí? Y de aquí Jesús es por lo que les mete un cate. Exacto. Yo te quería preguntar una cosa que lo has dicho al principio cuando planteabas hemos empezado hablando de Roma, que hablabas de la Pax Deorum y que había que cumplir una serie de requisitos para no romper esa paz. ¿Esto es asimilable a la no a la cosmovisión, sino a la visión de la tradición farisea? Es decir, porque aquí también hay preceptos que seguir. Claro. ¿Podríamos establecer un paralelismo o es diferente? Es diferente en tanto y cuando se basa en una revelación. En el mundo romano no hay revelación. El elemento distintivo es el hecho de que en el mundo fariseo hay parte de la revelación que no existe en el mundo romano. Eso es, el romano no cree, no se le pide fe, no se le piden cosas, no hay dogmas. Esta es buena. No hay doctrina. Claro. No hay una fe, no hay un dogma. Simplemente tengo que llevarme bien con los dioses porque si no me tallan la cabeza. No, y no solamente a mí, o sea, me pueden hacer algo a mí o a la ciudad o a la sociedad o al pueblo, es decir, esa sucesión de pueblos, pues también, o sea, si rompo la Pax de Oro, puede suceder cualquier cosa. Y aquí hay una revelación dada a Moisés, que se establece una serie de leyes que hay que creer, escuche Israel, el Señor tu Dios es solamente uno, o sea, es decir, hay que creer en Dios, o sea, ya es esa diferencia. Es el componente de fe, perfecto. Entonces, y los que seguían las tradiciones religiosas samaritanas negaban que Dios estuviera presente entre el pueblo de Jerusalén y desdeñaban a los judíos. Entonces, la religión de los samaritanos enseña que Dios habló a su pueblo solo a través de Moisés, tanto como profeta como dador de la ley. O sea, después de Moisés pues tenemos mucha gente. Tenemos a Moisés, luego viene Aarón, luego viene Josué, en fin, es una serie de personas a los que Dios también les habla. O sea, entonces, samaritanos piensan que Dios solo habló a Moisés. Los únicos libros que están tanto en la Biblia judía como en la Biblia samaritana son los libros del Pentateuco. La versión samaritana de ellos difiere en ciertos detalles, cuando resaltan sobre todo la importancia del monte Gerizim. Los samaritanos tienen creencias y prácticas similares, es decir, hay cosas que sí se parecen, como de la unicidad absoluta de Dios, cuyas intenciones con respecto a la humanidad se comunicaron a través de Moisés. Moisés es el hombre de Dios, o sea que ahí tenemos esa importancia. Pero la cuestión es el tema de la pureza, no la cuestión principal. O sea, los samaritanos para el mundo judío no son judíos puros, pues se han contaminado con el mundo pagano. El judío no se puede contaminar con el mundo pagano. O sea, tiene unas creencias muy férreas en lo que respecta a estar contaminado, basadas en la ley de Moisés, que habla mucho de la contaminación. O sea que ahí tenemos esa principal diferencia. Entonces, cuando pone Jesús como modelo de comportamiento, Jesús es judío, pues pone como modelo de comportamiento a alguien que está contaminado, que no es realmente judío, pues ahí viene como
un guantazo en la cara. Exacto, ahí tenemos, digamos, un elemento de confrontación, Ahí como tenemos. mínimo. Muy bien. Después tenemos varias personitas de Dios en la sociedad. No solamente tenemos el tema samaritanos, tenemos diversos grupos. Uno de ellos es el tema de los celotas, que son las personas, bueno, hay gente que lo traduce como son los terroristas del mundo judío. Son el grupo, digamos, que no tiene ningún problema en emplear la violencia para conseguir esa independencia del mundo judío. ¿Vale? O sea, recordemos un poquito del vídeo anterior. Aquí os aparecerá, pondremos en algún sitio. Pondremos esta tarjetita para que vayáis al vídeo anterior. El mundo judío y el mundo romano se llevan mal. ¿Vale? El mundo romano siempre tiene el mundo judío como en el punto de mira porque en cualquier momento te la puede liar. ¿Vale? Entonces acepto que tengáis una organización religiosa independiente, pero Roma está aquí, Roma manda, Roma soy yo. ¿Vale? Entonces ahí tenemos ese grupo de celotas, grupo armado que quiere esa independencia. Entonces, Josefo los presenta como una cuarta doctrina cuyas creencias no parecen haber sido distintas de las de los fariseos, pero a diferencia de ellos, pues ellos se manifestaron partidarios de iniciar una acción armada. Parece que este Josefo es importante, ¿no? También. Este es un Flavio Josefo. Sí, hablaremos un poquillo próximamente, haremos un vídeo sobre las fuentes, ¿vale? Exacto. Del mundo cristiano. Una de las más importantes es Flavio Josefo, que tiene algunos fragmentos que habla de Cristo que presentan algún tipo de debate, ¿vale? No son cosas férreas, hay gente que piensa que sus textos que hablan de Jesús están intervenidos, otros que no, veremos un poquito las razones que dan cada uno, ¿vale? O sea que el tema de Flavio Josefo sí es importante. Pero hay un cierto consenso en que es la fuente no cristiana, o no, sí, en el sentido de no estrictamente religiosa o vinculada directamente con lo que es religión, más fiable, o al menos la que... Pero en general, sí, es la más... Hay gente que dice que es la más fiable y otros dicen que no, que el texto está intervenido, que no tiene lógica que un judío hable de la manera que habla él del tema de la resurrección. Ya. ¿Vale? Porque el judío no cree en la resurrección, o sea, cree en la resurrección final, no en la resurrección una vez mueres. Una vez mueres, te quedas en el Seol y te esperas a que Dios mande, que llegue el juicio final, ¿no? Claro. Que de hecho lo vemos en el Nuevo Testamento, en la resurrección de Lázaro, cuando le achaca las hermanas a Jesús, ¿no? Resucitará en el último día. Entonces, pero hablaremos de esto, sí, vamos a hablar de todo. O sea, vamos a hablar de todo. O sea, que darle like, compartir, suscribíos y esas cosas. Era simplemente para empezar a situar nombres y a veces hablamos también de cosas y damos nombres y simplemente ir citando para que no nos perdamos y luego ya en sucesivos vídeos profundizaremos. O sea, que si estáis tomando notas, hacer así un cuadradito alrededor de Flavio Josefo porque hablaremos. Exacto. Bueno, en mi canal ya he hablado de él, o sea que os vais si queréis tener un aperitivo, así es. Exacto, no el aperitivo en el canal de Natalia. O sea, que os vais para allá y ya está. Entonces, parece que este grupo fue creado por Judas el Galileo y Sadoc el fariseo en tiempos de Quirino lo pones al censo romano. Hablaremos del tema de los censos, que también es un poquito, también es importante y le da esa historicidad, que no es lo mismo historicidad e histórico, a los evangelios, ¿vale? Los evangelios tienen historicidad, no son crónicas, pero tienen historicidad. Hablaremos de lo que es eso. Los escribas. Bueno, tenemos por otro lado los escribas. La presentación que se hace de ellos induce a pensar que eran un grupo organizado que profesaba unas ideas comunes, incluso llega a identificar a los escribas como expertos conocedores de la Torá. Lo normal era que un escriba fuese un copista de la ley, un secretario que de forma paulatina se convertía en copista oficial, lo que equivalía a un secretario oficial o de Estado, y de forma excepcional, algunos de ellos eran personas cultas, preocupadas por la letra de la ley y conocedores de las escrituras. Aparecen varias veces los evangelios relacionados con puestos en el mismo saco que fariseos y saduceos. Luego tenemos otra parte importante, este enfrentamiento
fariseos y saduceos. O sea, los judíos no solamente están enfrentados con los samaritanos, recordemos, sino también entre ellos también tienen sus diferencias. Principalmente aquí estos dos, fariseos y saduceos. Por un lado, unos creen que solamente hay que cumplir lo que dice la ley de Moisés, que esos son los saduceos, y otros, como fariseos, como ya hemos hablado, tienen que cumplir no solamente la ley de Moisés, sino también el resto de cosas que provienen pues, de esa tradición oral, de esa tradición que va más allá de la ley de Moisés. Exacto. Una de las diferencias. Entonces, los fariseos proceden de los expertos de la ley, de los sacerdotes, nacieron los saduceos. Los asidim es la palabra que se relaciona también con saduceos. ¿Vale? Entonces, era un grupo organizado que mediante una fiel observancia de las costumbres tradicionales se oponían al helenismo imperante, pretendiendo cumplir las normas de la Torá con mayor fidelidad posible. El tema de los saduceos no tienen tanto problema con el mundo romano, los fariseos sí, son los que arrastran más al pueblo. También tenemos ahí otra diferencia. La importancia de los fariseos se debe a dos razones. Josefo era fariseo y también lo eran los continuadores de la tradición rabínica posteriores a la destrucción del templo. Los fariseos, ahí lo que estamos hablando, llevaron su observancia de la Torá hasta tales extremos que consideraron de obligado cumplimiento no solamente la ley, sino también los comentarios y exégesis de ella realizada por los escribas. Es decir, por un lado lo escrito y por otro lado esa es la tradición, esa tradición oral también importante. Entonces aquí a modo de resumen, palabra clave aquí para nosotros, el resumen. Esas diferencias del mundo fariseo y mundo saduceo. Los fariseos quieren que el alma sea inmortal, los saduceos no. Los saduceos en cuanto mueres todo se acabó. Entonces, unos rechazan el destino, otros dicen que no, que todo se realiza según el destino, aunque tenemos una pequeña parte de voluntad de los fariseos. Los saduceos no, todo pertenece a la voluntad del hombre, para elegir entre el bien y el mal. Otra cuestión interesante, el tema de los esenios. Hablaremos posteriormente cuando hablemos de las fuentes, la fuente de Qumran, ¿vale? La fuente Q, la fuente Q aquí habrá que hacer un resumen en su momento. ¿Con un vídeo nos valdrá, Natalia? ¿O con varios? Ya aviso que no. Es probable que no. Es que el tema de las fuentes es a la vez importante porque, claro, es la base sobre la que poder emitir juicios al respecto, pero hay mucho debate historiográfico y arqueológico sobre la validez de estas fuentes. O sea que es complicado el tema. Sí. ¿Quiénes son los esenios? Pues si creamos así como el equivalente, salvando las distancias, ¿no? Sería, digamos, los eremitas del mundo antiguo. ¿Vale? Son comunidades separadas. Entonces, los esenios son la tercera de las sectas o escuelas de pensamiento judías de estos siglos. Este es un poco el origen de su nombre, que algunos, ese nombre es la forma griega de Jasilla, es piadoso, mientras que otros lo han relacionado con Asia, que es sanador, lo que podía hacer coincidir su identificación con los terapeutas. Entonces, en cuanto a las actividades de Jesús, parece bien claro pues, que no tenían más mínimo interés por recluirse en una comunidad concreta. Entonces, lo cual pues, hace que pues, muy esenio no parecía que era. No parece que es. Esto a veces es porque hay todo un fenómeno del monacato que se retira al desierto y intenta llevar una vida ascética, y en cambio esto estaba bastante alejado de lo que fue el ministerio de Jesús. Bastante, muy alejado. Muy alejado, porque siempre, de hecho, se relacionaba constantemente con gente, lo que llamaríamos las joyitas, los perlas de la sociedad, eran sus perfiles preferidos para relacionarse, pero no tenía esa visión, esa vida retirada
y esa actitud de distancia con el mundo, sino que iba a buscar el mundo precisamente para anunciar la llegada del reino, ¿no? Entonces, tiene poco que con los esenios, ¿no? Como tú bien dices. ¿Que quiénes son? Pues aquí tenemos varias gente, tenemos Filón, tenemos Plinio, que nos hablan de ellos. Filón dice, según una raza solitaria, la más sorprendente del mundo, sin comercio sexual, sin dinero, sin más compañía que las palmeras. Propiedad comunitaria, se absteniendo de los sacrificios de animales, de hacer juramentos, de acciones militares, de actividad comercial, no poseen esclavos, creían en la predestinación, la inmortalidad del alma. Formaban una comunidad de bienes donde nadie poseía nada, incluidos los vestidos. Tenían administradores para recoger las rentas y los productos del campo. Su actividad principal era la agricultura. Su jornada estaba sometida a estrictas reglas. Se levantaban antes del amanecer y oraban hasta el mediodía. Terminada la comida, volvían al trabajo hasta la noche. Poco más. El templo, cuestión importante aquí. El templo, digamos, es uno de los ejes neurálgicos del mundo judío. El templo. El templo de Jerusalén representaba literalmente una jerarquía en el sentido griego por parte de un sacerdote, en este caso era el sumo sacerdote. Las enseñanzas sobre la ley del judaísmo hacían de aquel lugar el escogido para hacer los sacrificios, ¿vale? Todos los sacrificios que vienen establecidos en el Antiguo Testamento, que se debería de hacer por el perdón de los pecados, un poquito todo esto. Hay toda una serie de rituales que yo me los imagino ahora, digo, madre mía. Si el pobre sacerdote tiene que hacer todo esto sin olvidarse de nada. Buah. Este hecho justifica su extrema importancia, tanto que el templo existió hasta su destrucción en el 70 después de Cristo, esa guerra judío-romana. El edificio había sido reconstruido entre el siglo VI a.C., después de que la construcción del anterior, el templo de Salomón, había sido destruido por los babilonios. Por eso Jesús, el que conoces, es el segundo templo. ¿Vale? Entonces, ¿quién es la autoridad? Pues un pavo que se llama Caifás. Que me encanta, debo decir, cómo lo retrató Mel Gibson en la peli, porque hasta este momento todos los Caifás que yo recuerdo en las pelis de Jesús de Nazaret eran todos muy sentaditos, muy... creo que el padre de Nicolas Cage, creo que lo vi como Caifás una vez. Sí. Creo que era el padre de Nicolas Cage. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y claro, este Caifás es exaltado, me parece que se le va a salir solemne, ¿no? Sí, no, pero que parece que cuando en el momento de la blasfemia, ¿no? Me parece que le va a estallar una vena, entonces ahí sí, ese sí que me lo creo, ese Caifás. Claro. Entonces, cuestión interesante aquí. Caifás, responsable de la correcta gestión del templo, decidió que los animales que había que sacrificar debían venderse en el gran patio abierto situado en la plataforma del templo. Recordarán los oyentes de, aquí ya tenemos el primer texto, la expulsión de los mercaderes. ¿Vale? O sea, se cabrea Jesús por eso, ¿vale? Porque Caifás, por algo dispuesto por Caifás, ¿no? De que los animales están bien. Llegaron a Jerusalén, bueno, tenemos Marcos capítulo 11, del 15 al 17. Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces eso es algo, un punto de confrontación también, es en plan, todos los judíos, imaginaos todos los judíos viendo eso, y por algo dispuesto por el sumo sacerdote, que es el encargado de hacer, hablaremos de las funciones del sumo sacerdote, es el encargado de hacer las expiaciones del pueblo. Por tanto, tiene que cuidar, el sacerdote, el primero que tiene que cuidar que el animal sea puro para el sacrificio. Entonces, que Jesús haga esto, entonces es un poco como... Y que le ha dado un viento. Sí. Claro, cambia el concepto que se tiene del templo.
Total. Jesús, me refiero, Sí, sí. cuando hace estas declaraciones que recoge el Evangelio, cambia la visión que se tiene del templo totalmente confrontada con la visión farisea. Ahí hay un punto de choque. Y aquí tengo los otros dos textos, porque hay gente que se niega a creer o a ver que la Biblia es una unidad. La Biblia es el libro más hiperlinkeado del mundo. Sí. Eso es así. Quien estudia el texto pues lo puede comprobar. Entonces, eso, ¿de dónde sale esta frase de Jesús? Pues ahí tenéis a Isaías y a Zacarías, de donde saca la referencia. Vale. Entonces, aquí vamos a hablar de las funciones del sumo sacerdote. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, pues el sumo sacerdote era el representante de Dios y el único autorizado para, como hemos dicho, realizar esa expiación del pueblo. Este carácter de cargo le era concedido por una investidura y hasta la época de Herodes, ¿vale? Herodes el Grande y de los romanos, por la unción que dejó realizarse en ese tiempo. Entonces, entre las prerrogativas del cargo, la más importante era ser la única persona que podía entrar en el Sancta Sanctorum un día al año, el día de la expiación, Yom Kippur, día que entraba 3 veces a la presencia de Dios. Han cantado 3. ¡Tin, tin, tin! Por lo de la Trinidad, para que no me entienda. Claro. Siempre que oigo un 3 es como campana. Campanita. Ay, señor. En el primer siglo de la era cristiana creció esta importancia en los sumos sacerdotes, ya que al no existir rey, representaba al pueblo frente a los romanos, además de ser el presidente del Sanedrín. ¿Vale? Que veremos un poco de dónde sale esto del Sanedrín. Después del sumo sacerdote, el sacerdote de más rango era el jefe supremo del templo. ¿Vale? Generalmente era elegido entre los familiares del sumo sacerdote, todo queda en familia. Digamos, los fariseos es un grupo cerrado, ¿vale? Es un grupo social cerrado. Y ahora su sustituto el día de la expiación en el caso de que por cualquier razón este no pudiese oficiar ese día. Claro. ¿Vale? Las funciones de culto del sacerdote estaban circunscritas a 2 semanas por año, además de las 3 fiestas anuales de peregrinación. Esto es importante porque es una de las maneras que se ha usado para, y hablaremos también posteriormente, como veis todo está relacionado, para datar porque hay gente que dice que el 25 de diciembre, el tema de la Navidad, sale porque sí, porque le dio un viento a un papa y puso 25 de diciembre. No. Una manera de datar de llegar al 25 de diciembre es, pues, un profesor israelí se puso a calcular el tema del turno del sacerdocio, las familias de ese momento, y llegó el 25 de diciembre, contando la Anunciación, el nacimiento de Juan el Bautista, y, o sea que hay maneras de, o sea, se llega al 25 de diciembre por otras cosas. El tema o sea que no es primero paganismo y luego cristianismo con el 25 de diciembre, sino es al revés. Primero es el cristianismo y luego llega el tema pagano. Si es que un tema lleva a otro, es que es muy complicado esto de resumir. Es que, bueno, es porque esto es la historia. Es que luego los profesores se encabreaban con nosotros por no poder resumir. Es que no se puede resumir. Porque el hilo en realidad vas tirando y cuando vemos que tiene una referencia cultural actual, aquí ya tienes para tirar un buen rato de ese hilo, luego sigues donde lo habías dejado, sigues tirando y esto es al final es más profundo de lo que pensamos. Ya podéis ver por qué nos cuesta tanto resumir, por qué el historiador cuando se pone a hablar y se pondría a hablar 500.000 años, porque es que, claro. Entonces. Vamos con el Sanedrín. ¿De dónde salen estos pavos de aquí? Bueno, esta foto es que es inevitable, como Thanos, igual. Sí. Es inevitable como Thanos. ¿De dónde salen aquí estos mendas lerendas? Bueno. Estos señoritos, a ver, cuéntanos, Natalia, ¿dónde salen? ¿De dónde salen estos mendas lerendas? Bueno, pues el origen de Sanedrín es un poco oscuro, no se sabe muy bien. Aquí tenemos
Vaya por Dios. ¿Estás en directo? Sí, mamá. Era por mirar el agua. Está tranquilo, no te ¿Está preocupes. bien? Vale. Es lo que tiene tener aire acondicionado y claro, hay que cuidar el agua, no se salga. Cosas del directo. Cosas del directo. Entonces, llevar cuidado, habéis mirado el agua de la garrafa. Si tenéis aire acondicionado, ir a mirar el agua de la garrafa. Para Aire que veáis acondicionado. al pause, vais a mirar el agua de la garrafa y luego volvéis. Entonces, se tiene constancia de su existencia, aunque con el nombre de Jerusía, Consejo de Ancianos, la época de los Seleucidas, de los que no vamos a hablar, no os preocupéis. Por el nombre de Sinedrio está atestiguado desde el reinado de Hircano II. Bajo el reinado de Herodes, los poderes del Sanedrín fueron drásticamente limitados. De hecho, según nos cuenta este señor Flavio Josefo, Herodes comenzó su reinado mandando matar a 45 de sus miembros, sustituyéndolos por personas afines. Entonces, los territorios clientes, los territorios, digamos, vasallos del mundo romano, tenían por común cierta libertad para manejar pues, esos sistemas económicos, civiles y religiosos, mientras todo permaneciera fiel a Roma, fiel al emperador. Entonces, incluso cuando partes de Palestina se convirtieron en provincias romanas, Roma continuó permitiendo un sistema religioso independiente. Y por supuesto, pues el Estado cliente le tiene que permitir a Roma coger lo que le haga falta. En el 57 a.C., el procónsul de Siria realiza ciertos cambios en la forma de que Judea debía ser gobernada para establecer esos sanedrines o concilios, esos sinedria, formados por gentes locales. El romano, para mantener la paz, también tiene que contribuir al templo, ¿vale? Para mantener esa paz. En el periodo del Segundo Templo, el gran Sanedrín se reunía en el templo en Jerusalén, en el llamado Salón de las Piedras Talladas. Tenemos por un lado el gran Sanedrín, compuesto por 71 jueces, y luego tenemos el pequeño Sanedrín, que son 23, que son los que juzgan a Jesús, ¿vale? Como mínimo tiene que haber esos 23. Claro, otra de las cosas, estos son otro de los elementos que dan historicidad al Evangelio de Juan, porque la ley judía prohibía los juicios antes de las 3 de la mañana, antes de la primera ofrenda. Entonces, el Sanedrín no puede reunirse antes de esa primera ofrenda, razón por la cual aparece por medio Anás, ¿vale? Que es familiar de Caifás, para hacer un poquito de tiempo, ¿vale? Claro. Entonces es Juan quien habla de Anás, vale. que es el que está presente. De hecho, parece que tiene algún tipo de relación con los que están ahí administrando el templo. Cuando hablemos del Evangelio de Juan hablaremos de varias cosas. Sí. Ya tengo un vídeo en mi canal, o sea que os mando otra vez para allá, pero hablaremos aquí de ese tema también. Perfecto. Entonces, tenemos a Sanedrín por un lado y esto lo hemos puesto pues, para un poco ilustrar ese acto que hace Caifás de cuando le imputa a Jesús el delito de blasfemia, que en el Nuevo Testamento aparece como que se desgarra las vestiduras. Sí. Ese desgarro de las vestiduras es señal en el mundo antiguo de duelo o de afrenta sagrada. ¿Vale? ¿Por qué el delito de blasfemia? ¿Qué sentido tenía en ese contexto? Porque el delito de blasfemia es porque se iguala a Dios. Jesús dice claro. Que es Dios. Exacto. Es el Hijo de Dios. Ese es el problema, ese es el punto. Ese es el cargo principal. El cargo principal y el elemento de choque, diríamos, quizá más grande, más potente con el mundo fariseo. Eso es. Y ese gesto viene de aquí, Segunda de Reyes 10, que vemos que también rasga sus vestiduras y cubriéndose de saco fue a la casa de Yahvé, porque Yahvé es insultado, entonces Ezequías hace ese gesto. Vale. Y aquí hablaremos también de arqueología, ¿vale? No solamente de fuentes vive el hombre, exacto. sino también de arqueología, ¿vale? Y aquí tenemos unas pequeñas imágenes de lo que se llama la casa de Caifás, ¿vale? Un poquito hablaremos de... ¿Dónde están estas ruinas? Pues tengo apuntado la ciudad, pero ahora mismo me pillas un poquillo que no sabe decir el nombre de la ciudad, pero...
Que Te no lo haya un digo. directo sin pregunta incómoda. Sí, es que... Vale. Pues en el libro, o sea, en el vídeo de arqueología prometo decir dónde está la casa de Ken. Vamos a buscar el dato y en próximos vídeos lo vamos a responder. Entonces, aquí. Entonces, llegamos al punto clave, el por qué. ¿Por qué esa confrontación con el Sanedrín, con el mundo judío? ¿Por qué? Pues no es lo que esperan principalmente, o sea, esperan un político, no sé, un señor militar, ¿vale? Un político, y no es lo que obtienen con Jesús. Entonces tenemos cargo principal, que es el delito de blasfemia, es igualarse a Dios, decir que es el Dios vivo. Y luego tenemos una serie de cargos, digamos, secundarios. Por un lado es afrenta al templo, destruir ese templo y luego reconstruir en 3 días. ¿Vale? Es afrenta al templo, al sitio principal neurálgico del mundo judío. Esa incitación de no pagar tributos a Roma, se acordarán nuestros oyentes de esa cita, ¿no? De dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, esa manera de tentarle. Exacto. Y por otro, el tema de echar a demonios. El exorcizador se considera mago o exorcizador. Que me encanta esa cita bíblica, esa cita de echas a Satanás con el poder de Satanás y Jesús les contesta en plan, pero a ver, pero tú has pensado lo que has dicho. Que estamos aquí un reino que pelea contra sí mismo. Pero vamos a ver, tú estás bien de la cabeza. Sí, es de las respuestas más yo creo que Jesús es el que inaugura los zascas. Sí, es que fue un zasca de manual, o sea, es como, pero tú te has oído. Exacto. La tontería que acabas de soltar. Exacto. Ay, Dios mío. Entonces, pues serían todos esos cargos pues constituyen esa confrontación, ¿no? Con esa sociedad. Y aquí un poco pues las principales características del calendario hebreo, que es un calendario lunar solar. Entonces, el calendario hebreo comienza con la creación del mundo, que aconteció según la tradición judía el día lunes 7 de septiembre del año 3760, es equivalente al primer mes de Tisrei del año 1. Entonces, al año gregoriano, o sea, que es el nuestro, hay que añadirle, súmale 3760 más. O sea, que según el mundo judío, el año hebreo, pues eso, no sé cuál, o sea, vamos a hacer la suma, 2023. Más. A ver. 3760 más 2023. Pues estamos en el año 5783, según la tradición judía. No está mal. O sea, tenemos unos 5800 años, tú y yo. Sí, qué bien nos conservamos, por eso. Sí, has visto. En fin. Y eso sería todo. Pues muy interesante este recorrido por el mundo judío y entendiendo realmente las claves de cómo funcionaba, cómo era ese mundo judío y por qué Jesús fue una figura tan contestataria para los judíos en ese momento, como tú bien decías, Natalia, básicamente porque se otorgaba a él la identidad de ser Dios y ese delito de blasfemia como principal, como cargo principal, pero también porque ponía en cuestión todas las tradiciones, todas las prácticas que el fariseísmo pretendía seguir como también una forma de manifestar esa fe y que Jesús cuestiona de una forma bastante potente y les explica que en realidad el camino de la salvación va por otro lado. Muy distinto. Muy distinto, que no es el que los fariseos estaban anunciando y defendiendo. Natalia, como siempre, genial. Es una experta en historia de Roma y del cristianismo, de ambas. Tú que ves con buenos ojos.
No, ya creo que nuestros usuarios del canal también lo aprecian así que suscribiros si os ha gustado, dale a la campanita para no perderos ninguna Buen like. actualización y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Y de qué vamos a hablar en el siguiente vídeo? Pues tenemos muchos temas ahí pendientes, así que si queréis alguno específico, pues lo dejáis ahí abajo en comentarios, cositas, Exacto. compartir mucho las redes sociales, WhatsApp, ser un poco pesados mandando el vídeo. Mira, este vídeo que es muy interesante. Y nos ayudará mucho. Y tanto. Muchas gracias, Pues Natalia. Un placer. Nos vemos. Nos vemos. Un saludo. Chao.